Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Les habla su pastor Luis Felipe Jaramillo y en esta mañana quiero compartir algo acerca de los frutos. En Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La importancia de los frutos para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, porque es el fruto el que demuestra quiénes somos. Cuando nosotros nos presentamos, decimos nuestro nombre, podemos dar un poco de nuestra información acerca de dónde vivimos, si somos casados o solteros, si tenemos hijos, cuál es nuestro trabajo. Esa es nuestra información. Pero no solamente eso es suficiente para saber quiénes somos. También los frutos son los que muestran realmente quiénes somos. Y por eso la Biblia habla: por sus frutos los conoceréis. Y el domingo pasado anterior estábamos hablando de la siembra y la cosecha. Usted puede buscar el mensaje completo ahí en YouTube, que está siembra y cosecha. Pero nos enfocamos mucho en el proceso. El sembrador tiene un proceso para alcanzar una cosecha, para producir una cosecha, y el proceso es arar la tierra, prepararla con ese propósito. Pero el enfoque de él no es el proceso. El enfoque del sembrador es la cosecha. En Mateo 13 nos habla el Señor acerca de la parábola del sembrador, y Él es el sembrador, nosotros somos la tierra y la semilla es la palabra. Su enfoque es el fruto. De manera que hoy es importante que nosotros nos enfoquemos no en el proceso, porque hay gente que está enfocada en el proceso y hace muchas cosas del proceso, pero no está dando fruto. Viene a la iglesia, pero se lleva mal con los hermanos. Lee la Biblia, pero no está entendiendo nada, no memoriza nada, no está actuando nada en lo que lee. Ora, pero son oraciones que no tienen sentido, que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, tiene procesos, puede estar inclusive haciendo ayunos, pero que son huelgas de hambre o o tratando de que Dios haga lo que Él quiere por medio de dejar de comer. Todo esto son procesos, pero no están bien llevados porque no están dando fruto. Cuando nosotros nos congregamos, tiene un propósito, y es: ¿cuál es el fruto al congregarnos? Amar a nuestros hermanos. El apóstol Juan decía: ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Pero dice Juan, nos dio esa tarea, que el mandamiento más importante es: amémonos los unos a los otros. Y eso lo hacemos al congregarnos. Somos personas diferentes, con culturas diferentes, edades diferentes, profesiones diferentes, pensamientos diferentes, algunos en la congregación a veces hasta idiomas diferentes. Pero en nuestras diferencias debe funcionar y prevalecer el amor, que es uno de los frutos del Espíritu. Ahora, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da fruto siempre. Él es perfecto. Los frutos del Espíritu en nosotros, en nuestro espíritu, que dé fruto, porque sería imposible hablar de los frutos del Espíritu y no dar fruto hablando del Espíritu Santo. Entonces, quiero que me comprenda. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero el fruto no es de Él, porque Él siempre va a dar fruto y no falla en eso. Sin embargo, nosotros a veces
Hay un fruto de la paciencia y a veces perdemos la paciencia. Hay un fruto de la bondad y a veces no somos buenos. ¿Qué significa esto? Que son frutos nuestros, no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca fallaría en dar fruto. Entonces, ¿cómo damos fruto? Bueno, sé que hay un proceso, pero para poder dar fruto tenemos que estar conectados. La Biblia habla de que nosotros somos la vid, que nosotros estamos conectados con el árbol, con la vid, que nosotros somos los pámpanos, o sea, las uvas que están conectadas con el árbol. Y para dar fruto tenemos que estar conectados con el árbol. Y por eso es que la vida cristiana, para dar fruto, es una vida de relación. Realmente necesitamos una relación más que un proceso. La relación nos va a ayudar a pasar por el proceso, pero al final el objetivo es dar fruto. De manera, mis amados, que en esta mañana yo le comparto este pensamiento. Si usted quiere entrar en la prédica completa que dimos el domingo, pues puede buscarla por Siembra y Cosecha. Pero en resumidas cuentas, esta era la idea principal. La idea principal es que usted y yo demos fruto, tengamos una vida que dé cosecha. Y por eso seamos prácticos en nuestros procesos, busquemos al Señor en el proceso, pero no se enfoque en el proceso. Cada cosa que haga, pregúntese a sí mismo, ¿cuál es el propósito de esto que yo estoy haciendo? Recuerde que Jesús murió en la cruz por nosotros para salvarnos, pero Él cuando estaba en la cruz tenía un propósito la cruz. No era sufrir, no era morir, era salvarnos. El proceso era la muerte, el proceso era el sufrimiento, pero el fruto era la salvación para nosotros, era limpiarnos de nuestros pecados con su sangre, era sanarnos de las enfermedades a través de ese sacrificio. Entonces, ese es el proceso, pero el cual era el fruto, tú y yo, que seamos salvos. Entonces, todo lo que el Señor hacía tenía un propósito, un fruto. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de orar? Bueno, acercarme al Señor, hablar con Él, fomentar una amistad con el Señor y depositar todas mis cargas, mis situaciones, mis dificultades en las manos del Señor. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito de congregarnos? Venir para adorar al Señor en comunidad, como el cuerpo de Cristo, para escuchar la palabra que me va a bendecir, me va a alimentar mi vida espiritual, pero no solamente eso, alimenta todas las otras áreas también porque Dios es integral y le habla todo. Y segundo, pues es un lugar de siembra, donde sembramos nuestras ofrendas, nuestro diezmo, con un propósito o con un fruto, que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a proveer y te va a bendecir económicamente. También o sea que todo lo que hacemos en la congregación tiene propósito. El propósito también de, como hermanos, de mostrar el amor que Dios ha derramado en nosotros. Entonces, cada cosa que hacemos tiene propósito. ¿Cuál es el propósito de su hogar, de su matrimonio? ¿Qué está haciendo usted en cuanto al propósito familiar? ¿Cuál es el propósito de su trabajo? ¿Solamente ganar dinero para sostenerse o va más allá que ganar dinero? Cuando uno puede decir yo trabajo por un propósito, eso hará mucho más fácil y mucho más fructífero tu trabajo cuando no solamente está el propósito de sobrevivencia, sino que en lo que haces hay un propósito divino, te gusta lo que haces y vas a dar fruto. De manera que Dios les bendiga en esta maravillosa mañana, que Dios recuerde que hoy viernes tendremos nuestro servicio presencial a las 8. Bendiciones a todos.